Liderazgo Daisuji, construyendo plenitud. Te damos la bienvenida a la primera temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos y en la búsqueda de la plenitud empresarial y personal. En estos 10 episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de la trilogía Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios que comparten los valores de este nuevo modelo de liderazgo. Acompáñanos. La palabra Daisuji proviene de la lengua japonesa y designa una técnica de silvicultura, es decir, de cultivo de árboles para aprovechamiento de su madera. Su significado podría traducirse como cedro de plataforma y consiste en podar los brotes laterales de un cedro japonés para fomentar el crecimiento de brotes verticales que crecen de manera más recta, más fuerte y más sostenible de la que se podría obtener de manera natural. Así, esta imagen del árbol Daisuji sirve como una metáfora del líder que, habiendo crecido en un entorno difícil o incierto, sirve como apoyo o plataforma para el crecimiento, el lucimiento y la plenitud de otros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes que me escuchan en este nuevo episodio de Liderazgo Daisuji? Construyendo Plenitud, un podcast con perspectiva humanista que busca exponer este nuevo modelo de liderazgo que tiene una aplicación empresarial, pero que también busca el protagonismo en la vida personal de cada uno de nosotros y que está encaminado a la búsqueda de la plenitud. Yo soy Francisco Mace y a lo largo de estos episodios he estado platicando con el Dr. Pablo Mock, quien es el autor, el creador de este nuevo concepto de liderazgo empresarial y también el autor, escritor de 3 libros al respecto de esta nueva manera de acometer los negocios, la vida y la búsqueda de la plenitud. Nuevamente, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Un gusto a los escuchas, al equipo de producción siempre su paciencia y su trabajo y a ti, por supuesto, tu contribución importante a este gran proyecto. Muchas gracias, es un placer. Y pues hemos tratado diversas partes de este modelo, la persona como centro de la actividad, de las preocupaciones de la vida y de las organizaciones, las relaciones humanas, es decir, estos vínculos significativos que se crean entre estas personas que participan en una organización o en una familia también incluso, ¿no? Incluso a nivel unipersonal con la pareja. Y ahorita estamos llegando, digamos que a la médula de tanto de los libros como del proyecto, es decir, explicar en qué consiste en sí el modelo de liderazgo Daisuji. A grandes rasgos, ¿cómo lo podríamos empezar a definir y a explicar? En el capítulo anterior platicábamos sobre los principios del liderazgo. Hablábamos de dónde surge esta teoría, el por qué es una forma conceptual de entender lo que es el papel de líder dentro de los grupos, de las sociedades, entenderlo como un fenómeno social y como un privilegio en la vida el poder ser líderes. Platicábamos también un poquito de algunas corrientes o formas que se dan. Y hoy que estamos en la médula de esta teoría, pues yo te diría lo que a mí personalmente me motivó a pensar en construir un modelo es porque de una u otra manera yo he venido siendo el producto de otras ideas y de otros autores. Y como que pensé que ya llegaba un punto como para decir algo que yo sentía relevante y que pudiera aplicar y apostar. Y donde mis patrocinadores y la gente que apoyó este proyecto lo tomó con mucho entusiasmo, incluyéndote a ti. El concepto Daisuji al final es una analogía de un modelo de cómo ver la vida y cómo ver las relaciones laborales. Cuando tú logras en ese sentido entender el fenómeno del liderazgo y poderlo apreciar como una forma de ser, como una forma de relacionarte, no como un estatus o una posición, sino como una forma de vivir, te das cuenta que eres lo que te mereces y lo que trabajas vivir en tu vida. Y que tienes que estar pensando que tu trabajo es, y lo vamos a ver más adelante con el invitado que vamos a tener,
cómo tienes que servirle a los demás, y cuando tú sirves a los demás, ayudas. Y este concepto en la silvicultura es muy claro, porque es sembrar, cosechar, con paciencia, con cariño, con tolerancia, con técnica, porque no es nada más echarle ganas, hay que tener una teoría que te ayude a entender las cosas. Y por el otro lado, poder entender que tu función es generar esta sostenibilidad, este desarrollo de las personas, y que cuando tú logras eso, tú ya trascendiste, tú ya estás en otro canal, estás en otro nivel, porque te van a hacer la vida fácil, porque tú se las hiciste fáciles, porque te van a ayudar y te van a agradecer, porque tú les agradeciste y tú los cuidaste, que van a lograr el éxito porque les enseñaste, pero al mismo tiempo te van a ayudar a ser parte de esta posibilidad de hacer las cosas. Ese es el modelo, la analogía de un árbol sembrado en una tierra con un afecto y un cariño y un sentido que te puede dar. Por eso el modelo te ayuda en ese sentido a comprenderlo como tal. Y como todo modelo y como toda teoría, pues consta de varias partes que interactúan entre sí, ¿no? Tenemos a la persona en el centro y está rodeada, digamos, como por círculos concéntricos por varias circunstancias y varios niveles. A grandes rasgos, ¿cómo describirías esto? Es que el modelo Daisuji parte de un modelo conceptual donde toma a la persona en el centro, pero no en un sentido egocéntrico o filosófico, sino una persona que la entendemos en 4 dimensiones: en la dignidad, en el desarrollo, en su protagonismo y en su calidad de vida. Cuando tú tienes a la gente al centro y le cubres estos elementos y trabajas con las relaciones humanas, que es nuestro segundo libro que ya hemos hablado de él, entonces generas en ese momento una perspectiva de hacia dónde hay que ir, y ahí es donde entra el líder, en su función de dirigencia, en su función de marcar el rumbo y en su función de hacer que el grupo llegue a la meta que debe de llegar. La función del líder, como la vemos en la teoría de Daisuji, es lograr el bien ser y estar de la gente, lograr que la gente sea exitosa, lograr que la gente genere riqueza, hay muchos tipos de riquezas que ya hemos hablado en el pasado, y lograr que la gente sea feliz y plena. En ese sentido es un propósito formal y muy claro. Si no logras esto, no estás siendo un líder Daisuji. Y para eso tienes que entender que cada persona es única, irrepetible, que las relaciones, el trabajo en el campo, en la vida, en la relación interpersonal, en el tiempo que les dedicas es básico para eso, y entender que eres un líder hacedor y un líder ejemplificador. Eres una gente que tienes que ser ejemplo y empujar a que las cosas sucedan, entendiendo que cada uno lleva su tiempo y sus ritmos y sus formas, pero que todos tenemos que contribuir para llegar a la meta, porque al final el liderazgo no sacrifica al ser humano, sino lo dignifica. Así es. Y esto contrasta mucho con pues experiencias que mucha gente hemos oído, hemos tenido, nos han sido compartidas de líderes que ven solo por su propio beneficio, o que ven a las personas como recursos, como si fueran fusibles que pueden intercambiar, ¿no? Esta perspectiva es totalmente distinta porque pues, se basa en el trabajo con la gente, ¿no? Y para la gente. Sí, iba a ser una respuesta agresiva, porque yo estas cosas, siempre hay en el mundo gente que está perturbada, o gente que no tiene la calidad moral y personal, aunque prodiguen conceptos. Yo creo que en la vida hay que vivir, hay que ser genuino, hay que ser congruente. Y yo creo que hay gente que también no está formada, que le falta teoría, le falta estudio, le falta reflexión, y que eso los hace ser ciegos, a darse cuenta que están sentados sobre barriles de oro, que son las personas con las que trabajan, personas con las que están. Y que esa perversión de humillar, de maltratar, de menospreciar, a la larga se les va a revertir. Sus organizaciones se quedan sin gente, hay robo, hay desperdicio, hay rotación, o en las familias hay rabia, molestia, traumas, sin que se dé uno cuenta lo está haciendo. Entonces, por eso digo que es un privilegio el poder ser líder y entender la teoría Daisuji como un modelo donde si tú lo estudias, lo trabajas y lo incorporas, te va a llevar a ti en ese sentido de la esponja. Mientras más das, más recibes. Y es un acto
pues yo digo muy sencillo y muy solidario y muy de la especie humana. Somos lo que somos porque la mayoría de la gente estamos centradas en el bien y en el desarrollo, y entendemos y ayudamos y tenemos una parte muy sana que también está emergiendo constantemente en nuestras vidas. Aunque no hay que negar que hay también perturbaciones, patologías, negatividad, pero más bien hay que ver, no por un optimismo absurdo, sino hay que construir un sentido del ser en ese aspecto. Sí, y estar basados en valores, ¿no? Que es algo que creo que es esencial. Tú decías en otro episodio que valores todos tenemos, ¿no? Pero hay ciertos valores que sí impulsan o fomentan este humanismo y estas relaciones humanas vitales, ¿no? Bueno, estás tocando el modelo que tenemos, porque el modelo, primero, las raíces son los valores, pero valores trascendentes, valores que han demostrado que por su eficiencia y su posibilidad hacen que el mundo gire a favor del bien y a favor diría, de la belleza, del sentido de plenitud. Ese es como la raíz, y un árbol es tan grande como sus raíces. Después viene lo que es el terreno, que es un terreno, tú lo has dicho, de post-COVID, de egoísmo, de individualismo, de una tecnología que puede ser deshumanizante, no necesariamente en la parte positiva. Y luego ese terreno pues es el que donde tenemos que construir, y entonces surge a través del pensamiento, de la acción y del cariño a uno mismo y a los demás, ese sentido de decir tengo que hacer algo en la vida. No puedo estar sin hacer nada en la vida, no puedo ser seguidor, tengo que ser hacedor, por lo menos de mi vida y de la vida de los que me rodean. Y nos los decía la vez pasada también Eugenio, decía, México es mi prójimo, el que está al lado de mí. Creo que ese principio hay que rescatarlo. El bien y la patria está en función al que está al lado de ti, no hay que verlo en abstracto. Y si trabajas por el bien de los que están cerca de ti, en ese sentido vas a trabajar bien por el país, por tu comunidad y por el mundo. Y al final vas a recibir una cultura de armonía, de paz, de bien ser y bienestar. Cuando tú haces las cosas con cariño y con lógica, recibes frutos, sería lo que el árbol te da. Exacto. Te da frutos, te da beneficios, te da buena madera, te da buena madera y te da sostenibilidad en ese sentido. Sí, entonces es un dar y recibir, ¿no? Es un círculo virtuoso que brinda, recibe, alimenta, retroalimenta y se genera toda una dinámica, ¿no? Y tú hablabas también en uno de los episodios que hay una creencia de que los líderes nacen, ¿no? Es que esta persona nació con el don del líder, ¿no? Tiene capacidad de liderazgo, pero por lo que hemos hablado y por lo que me expones en estos minutos, pues también el líder se tiene que preparar, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que leer. Sí, bueno, el 95% de los líderes se hacen. El nacimiento de un líder no es un gen, un ADN, algo que tiene que ver con muchas circunstancias de tiempo, espacio, posibilidades, competencias, habilidades, carácter. Pero casi todos nos hacemos, y creo, y yo lo he vivido en el coaching, en la docencia, como empresario, como empleado, que tú puedes construir líderes a través de conocimientos, de teorías y todo. Algo que es muy triste, Francisco, es que la gente, sobre todo últimamente, lo voy a decir con cuidado, piensa que todo es gratis y todo se le tiene que dar o que todo se lo merece. Estamos en un mundo de merecer, cuando no entendemos que todo eso está en función a la responsabilidad y a la obligación. Tú quieres vivir bien, quieres ser una gente exitosa, quieres ser un padre decente y bueno, quieres ser un buen jefe, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que no negar tu raciocinio ni la civilización que se ha construido alrededor tuyo. Eres parte de una especie que gracias al conocimiento y a la mejora continua hemos llegado a ser lo que somos, los reyes de la creación, pero no caer en la soberbia y no pensar que te lo van a dar. Entonces yo sí creo que la autoformación y la reflexión, que es la base de este modelo, te puede ayudar a que hagas tu vida como lo mejor quieras, porque al final son conocimientos y teorías que te ayudan para tu bien ser y tu bienestar. Pero hay que ir, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que generar hábitos, hay que esforzarse un poco en ese sentido. Y una muy buena manera de empezar sería
pues leyendo los 3 libros del método Daisuji y del liderazgo Daisuji, ¿no? Pues es una propuesta humilde y cariñosa y fraterna de caminos que han transitado. Yo soy investigador y también soy académico, y pues no hay que descubrir el agua tibia, hay principios esenciales y básicos que siguen siendo vigentes, y que ahí la idea es refrescarlos y darles un enfoque que a la gente le sirva y les sea atractivo. Y pues por supuesto yo invito a que la lean, la disfruten, la subrayen, la cuestionen, y que hagan que sea un diálogo constructivo y a favor de ellos mismos. Exacto, y dinámico, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan cambiantes. Y bueno, también los libros contienen testimonios, experiencias de líderes empresariales importantes, que algunos de ellos patrocinaron este proyecto, y uno de ellos es con el que vamos a platicar en estos momentos ahorita, don José de Jesús Mora, que él es presidente del Grupo Estrella Blanca, una empresa enorme con miles de empleados, y vamos a platicar con él acerca del significado de ser líder y de asumir esa responsabilidad de tener tanta gente en torno a una sola organización, ¿no? Sí, bueno, don Pepe y su empresa son emblemas del progreso de este país, han hecho muchísimo por este país. Vamos a hablar con un hombre insigne del sector, que toda su vida laboral la dio por un ideal y que ahora nos los va a compartir. Perfecto, pues vamos a la entrevista con don Pepe. El señor José de Jesús Mora Herrera, conocido cariñosamente como Don Pepe, ha tenido una destacada trayectoria de 54 años en el Grupo Estrella Blanca. Comenzó en 1969 como jefe de servicio en Torreón, Coahuila, y luego ocupó los cargos de jefe de oficina en Durango y Guadalajara. Posteriormente asumió el rol de subdirector de mantenimiento, supervisando los talleres a lo largo de la ruta. En 1978 se convirtió en director general de Fletes Premier. Más tarde ocupó el puesto de secretario del Consejo de Administración de 1992 a 2002, estableciendo una estrecha relación con los socios de la empresa. Aunque planeaba retirarse en 2002, fue persuadido por don Salvador Sánchez Alcántara para quedarse como consejero patrimonial. En 2006 asumió el cargo de presidente y director general del grupo, posición que ocupa hasta el día de hoy. La destacada carrera del señor Mora se ha caracterizado por su adaptabilidad, compromiso y liderazgo. Ha demostrado una orientación a resultados y la habilidad para formar equipos de alto desempeño que lo han llevado a alcanzar los objetivos trazados. Sus contribuciones han sido significativas a lo largo de su trayectoria laboral en el Grupo Estrella Blanca. Pues bueno, aquí estamos en este programa con una persona que yo quiero reconocer todo su trayectoria, su aprecio, y con don Pepe Mora Herrera, ahora presidente del Consejo y director general, tengo el gusto de conocerlo hace 34 años. Don Pepe para mí ha sido un ejemplo de cómo una relación de trabajo y una relación de asesor acaba siendo una amistad. Yo con don Pepe he andado ahora sí que por los caminos de Dios, hemos caminado toda su ruta en diferentes momentos. Viajé con ellos a Estados Unidos, tuve el privilegio de la confianza que don Pepe y don Salvador y el Consejo de Estrella Blanca en el pasado me brindaron, y hicimos cosas muy divertidas y muy interesantes. Y para mí el que hoy don Pepe Mora nos acompañe es un privilegio. Primero porque le puedo expresar mi gratitud y mi aprecio y mi reconocimiento a él y a su familia. Y segundo, porque es un hombre que todo lo que yo he escrito y todo lo que yo he pensado, él ha sido un ejemplo de ello. Él es un hombre que ha construido una forma de trabajar en una gran empresa tradicional, una empresa líder mexicana, y que además ha construido una relación de pareja, de familia, ahora ya de abuelo. Ya nos irá platicando don Pepe. Entonces es un hombre que ha sido exitoso en todas las facetas de su vida. Ha sido exitoso desde que yo lo conocí siendo un colaborador ya directivo en esa época. Hay una frase que pinta don Pepe. Yo cuando llegué a Estrella Blanca en el 92, 93,
Don Pepe estaba de director del área de capital humano, de personal en aquella época, y tenía una frase que aparecía en todos los escritos de don Pepe que decía: servir para crecer. Y esa frase que don Pepe puso ahí a mí siempre me ha acompañado, porque creo que es la forma como en este caso este empresario y ejecutivo le ha dado sentido a su vida. Don Pepe, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Bienvenido a este espacio. Gracias por darse el tiempo, a usted y a todo su equipo de trabajo. Agradecer a Edmundo, a Pepe, a Pepe y a toda la gente que está trabajando con usted, por supuesto a Gerardo y a todos los que son los directivos del Gran Grupo Estrella Blanca, que son una parte importante de mi vida y de mi aprecio. Francisco. Pues mucho gusto en conocerlo, don José. Un placer tenerlo pues aquí, aunque sea en pantalla. Y pues quisiera pasar directamente a las preguntas para que nos dé su punto de vista y sobre todo que nos comparta su gran experiencia. Y la primera tiene que ver con el modelo Daisuji, que como bien sabemos tiene a la persona en el centro. Pensando en una organización tan grande como Grupo Estrella Blanca, uno pensaría que quizá el activo más importante pues son los camiones, o quizá las acciones o las estaciones, algo así, lo material. Pero usted nos comentaba hace un momentito antes de la grabación, que para usted lo esencial es la gente, las personas. ¿Cómo viven esa cultura centrada en la persona en Grupo Estrella Blanca desde su punto de vista? Miren, bueno, primero agradecerle al doctor sus palabras. Es una gente que apreciamos mucho aquí en el grupo, trabajamos muchos años juntos y la verdad aprendimos mucho de él, mis compañeros y yo. Y en la época en el que nos acompañó, nuestro grupo tenía una situación difícil financiera. Había, ¿qué le diré?, inquietud laboral, había inquietud societaria, y lógicamente el mercado y la competencia, pues teníamos todos sobre nosotros. ¿Y qué hicimos en ese proceso? Bueno, les debo comentar que lo primero que hicimos es empezar a trabajar con la gente. Si algo tiene este grupo es que tiene gente muy valiosa, gente muy comprometida, gente que a través de ellos hemos logrado revertir el problema que teníamos hace algunos años. Hace 20 años no teníamos empresa. Esa es la verdad. Sin embargo, tanto nuestros trabajadores como nuestros socios, en los dos casos, se platicó en el camino mucho con ellos, tratando de invitarlos a tener más compromiso con la empresa, a tener esquemas que nos permitieran retomar con nuestros clientes, contagiar a nuestros trabajadores, porque finalmente la base primordial de esta empresa ha sido su gente. Eso no hay duda, lo seguimos diciendo, y cada reunión que tenemos con nuestros accionistas, o con nuestros consejeros, ese es el tema que no sacamos de la mesa. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros seamos cuidados con nuestra gente, seguramente seguiremos avanzando, como lo deseamos. Esta empresa es una empresa que tiene 11,000 trabajadores, un poquito más, pero 11,000 trabajadores. Una empresa que tiene 853 socios, repartidos a nivel República Mexicana. Y ustedes deben de entender que no es fácil que una empresa con número de accionistas estén de veras comprometidos con la empresa, y sobre todo que se han alineado y han tenido la confianza en nosotros de poder ir tomando decisiones en el camino para que esta empresa siga surgiendo. Eso tiene un gran valor, la verdad, y un reconocimiento de mi parte hacia ellos, tanto a los trabajadores como a los socios, porque los problemas que han vivido en el tiempo, y seguramente ustedes también los vivieron, el último tema un poquito difícil, complicado, fue el COVID. En el COVID fue un tema que dañó a la humanidad del mundo, y aquí en México no fuimos de excepción, fuimos muy dañados. El grupo tuvo que tomar medidas anticipadas, curiosamente, con alguna información que teníamos, no del COVID, sino que teníamos información que posiblemente la economía de México iba a empezar a cambiar, y empezamos a tomar medidas 15 días antes de que empezara el problema del COVID. ¿A qué nos llevó? Bueno, en el transcurso del COVID, que era incierto lo que estábamos viendo todos los mexicanos. Había quien decía que podía pasar 8 días, 15 días o 20 días o quizás un mes o 2. La verdad es que no sabíamos, no conocíamos. En el caso nuestro, las medidas que se tomaron fueron muy drásticas, posiblemente, porque pues, es algo que nosotros percibimos, porque Estrella Blanca, si algo tiene,
es que desde el punto de vista cultural ha trabajado mucho para la eficiencia del grupo. Y gracias a eso salimos adelante. Las medidas que tomamos con nuestra gente, platicar con ellos, platicar con sindicatos, platicar con socios, para decirles que teníamos que tomar acciones que iban a lastimar a la gente desde el punto de vista económico, pero que los invitábamos a que nos ayudaran para sacar y enfrentar un tema tan delicado del famoso COVID. Como nadie conocíamos, ni nadie sabíamos, ni el gobierno estaba preparado, ni la salud estaba preparada, era algo incierto que no sabíamos hacia dónde íbamos. Nosotros, afortunadamente, logramos convencer a la gente y hubo mucha apertura de todos los niveles. Las medidas fueron un poquito drásticas, como les decía, porque en algunos casos tuvimos que separar gente. Todos los trabajadores que tenían menos de un año trabajando en esta empresa los tuvimos que separar, con el compromiso que, restableciendo este problema que estábamos viendo, se integraban con las mismas condiciones y reconociéndoles todos sus derechos laborales que tienen como prestaciones. Entonces, así avanzamos. En algunos casos mandamos a su gente a la casa, a que estuvieran trabajando allá, y otros trabajaban aquí. Pero la afectación del grupo, para que tengan una idea, fue del 70% de ingresos. Y era un daño gravísimo. Porque imagínense una cobertura como la nuestra, que tiene casi 900 oficinas alrededor a lo largo y ancho de esta república, y tener que tomar esas medidas por la infraestructura que requiere recursos, pues a veces las decisiones a veces son drásticas. Yo les diría un poquito riesgosas o muy riesgosas, porque son temas no fáciles de poder hacer. Y dentro del medio de la industria, pues veíamos que algunos de los compañeros tenían confianza que en 2 o 3 meses esto se solucionaba. Gracias a las medidas, al apoyo de los trabajadores, al apoyo de los socios, a quien también sacrificamos con la parte de sus resultados a favor de ellos, que no les dimos. Y les explicamos a los socios que no les podíamos dar, porque independientemente que había caja para poderlo hacer, no sabíamos hasta dónde iba a llegar este problema. Y para poder mantener esta empresa se requería estar preparados, porque de lo contrario, con lo que nosotros ya habíamos vivido anteriormente, era muy delicado no prever el riesgo. Y miren ustedes, gracias a Dios, todo esto salió adelante, y a partir de entonces nuestra empresa ha ido ascendente. Hay una historia muy bonita del grupo, y es una empresa que cubre 27 estados de la República, y nuestro compromiso con el país, porque tenemos un compromiso con el país, es servir al pueblo. Y como decía el doctor, nuestro lema en aquellos años, cuando yo estuve en Recursos Humanos, era ese: servir para crecer. Y lo aterrizábamos en todas partes, que entendiera la gente que había que servir, que había que cambiar culturas, porque en aquellos tiempos, el servicio era otro. No había mucha atención, no había calidad, no había condiciones que nos permitieran avanzar desde el punto de vista de servicio a los clientes. Sin embargo, como el gobierno estaba y las condiciones que tenían en México, pues así era. Teníamos un México cerrado, un México que tenía protegido los intereses de la industria. Viene un cambio en el cual le tocó al presidente Salinas, y abren este país hacia afuera, y entonces nos encontramos con mucha competencia en la que teníamos que estar preparados, porque teníamos 2 caminos: o nos preparamos o nos ajustamos a los cambios que el presidente Salinas en aquel tiempo vislumbró, apoyó, dirigió por bien del país, contrario a muchos empresarios que no entendían o no querían las bondades que con el tiempo iba a poder tener este país. Y así ha sido. Esas medidas fueron dramáticas, tristes, amargas, pero el país se abrió y nos obligó a cambiar nosotros nuestra mentalidad, tener actitudes diferentes, tener un espíritu de servicio, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Hay que servir al pueblo, hay que servir a la gente, y ese es parte de lo que nosotros en el camino hemos venido haciendo. Espero que Dios nos permita terminar bien con el proceso del tiempo, porque hay que entender que los tiempos se acotan, todos vamos para allá, y no sabemos el Señor hasta qué día nos pueda tener, pero mientras nos dé la lucidez, la capacidad, la serenidad y la visión para seguir avanzando en este grupo, yo siempre lo voy a hacer.
Gracias, don Pepe. Sí, yo recuerdo mucho que ustedes decían en esas épocas, yo llegué un poquito después, bendita competencia que nos hace ser mejores, decían ustedes en ese sentido. Don Pepe, usted es un hombre, ya lo decía yo, un hombre ejemplar, un hombre que viene de una cultura del esfuerzo, del trabajo, de Encarnación de Díaz entre la frontera de Aguascalientes y Jalisco. Usted de chiquillo en una familia de mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Nos podría compartir alguna experiencia de relaciones humanas de alguien que lo impactó a usted y lo hizo ser lo que hoy es? Esto es alguien que le enseñó a través del trato, de la relación con usted, a ser una mejor versión de usted mismo, y usted esto lo ha tomado como una forma de vida ahora que es empresario, que es director, que de una otra manera está en otro momento de vida. ¿Qué experiencia nos puede compartir, don Pepe? Encantado, doctor. Miren, usted tocó un tema profundo e interesante, porque en esta empresa, nuestro presidente anterior, que era don Salvador Sánchez Alcántara, era un hombre humano, un hombre de mucho trabajo, un hombre que sabía escuchar, un hombre que sabía vender las ideas para que la respuesta de quien fuera, trabajadores o socios, se consolidara y se consolidara bien. Yo tuve la suerte de convivir con él muchos años, y a través de él, pegado yo con él, fui aprendiendo. Yo creo también que algo que me ayudó es mi perfil, porque mi perfil es un perfil, yo le diría, no es que sea agradable, escucho, atiendo, y soy un hombre que toda mi vida he sido positivo. Y siempre he visto las cosas que tienen un camino a pesar de las adversidades que la vida nos traza. Y este hombre de Sánchez Alcántara, del que yo hablo, un ejemplo para nosotros y para mí y para mucha gente. Fueron muchos años de trabajo y él sentó las bases para que yo fuera siendo mejor persona. Y a él le debo el que hoy día esta empresa, con los conocimientos que él me dejó, la base que él me dejó, yo pudiera continuar haciendo que esta empresa tuviera éxito, porque fue un hombre muy trabajador, entregó su vida a esta empresa. Y bueno, las cosas en la vida por la edad a veces cambian, y a él yo creo que le ganó fue la edad, que esa es una parte muy importante del ser humano, que hay que saber hasta cuándo puede ser uno productivo y hasta cuándo puede uno ayudar a la organización con la responsabilidad que uno tiene. Y eso se requiere ser muy prudentes, entender ese camino y no aferrarse a que las condiciones no pueden cambiar y que uno, si no está, las cosas son diferentes. Y no es cierto. Por eso hay que sentar bases para que las siguientes personas, nuestros colaboradores directos, ir escogiendo los perfiles adecuados para que vayan teniendo ellos la cimentación, la visión y el camino que la vida les depara a ellos para continuar con un trabajo de 80 años. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con digamos que el tema principal de tanto de los libros como de esta temporada de podcast, que es el liderazgo como tal, ¿no? Como un ejercicio protagónico, vital, que busca la trascendencia del ser de la persona, el bien común de las personas. Y en el caso de usted, pues yo pienso en los números que nos dan, ¿no? De más de 10,000 empleados, 900 oficinas, 27 estados cubiertos en la República. Y la pregunta sería, ¿cómo se asume desde la persona, desde su experiencia, liderar una organización de ese tamaño cuando se siente la responsabilidad de que muchas veces el sustento, el alimento incluso de mucha gente, de colaboradores y de sus familias, pues depende de las decisiones que uno pueda tomar, que sean acertadas, que sean erróneas? ¿Cómo se vive eso con esta perspectiva que usted nos brinda? Mire, yo creo que uno de los temas importantes es escoger a las personas para la continuidad del negocio. La persona tiene que trabajar mucho con su liderazgo, del como sea. Ya ha decidido una gente que le vemos que tiene el perfil, el compromiso, para hacer las cosas bien. Yo creo que es la persona ideal. Nos podemos equivocar como cualquier ser humano. Las personas en el camino también hemos visto que a veces cambian cuando ya uno los tiene bien identificados y por razones que ustedes gusten, puede cambiar la persona. Pero hay que hacer algo, hay que apostar a eso. Entonces, esas gentes deben ir sembrando también el liderazgo, que en su tiempo, o el tiempo que me ha tocado a mí, transmitirlo, apoyarlo, cimentarlo muy bien. Y el otro tema es el tema cultural. El tema cultural es muy importante. Miren ustedes, para cambiar la cultura de la gente cuesta mucho trabajo. A veces las personas no entienden el cambio. Y no lo entienden por varias razones. Primero, porque o han trabajado con cierta comodidad, o bien porque
Les cuesta trabajo entrar a sistemas que hoy día tenemos que son de tecnología, que antes no teníamos. Entonces, en eso nos hemos encontrado, pues, con problemas, yo les diría, entre comillas, un poquito complicados, pero a base de acercamiento, de comunicación, de reconocerles el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para ir transformando, sobre todo hoy día que estamos en una nueva era y que debe ser de tecnología, ¿eh? El que no vaya por ese camino seguramente se puede quedar. Y entonces, en el tema cultural, pues yo creo que es trabajar con la gente y desde luego en eso hay ejemplo. Si no hay ejemplo, pues no va a caminar. Si no hay seguimiento, igual. Entonces, hay que ayudar y miren, yo siempre he partido que la gente es muy noble. La gente entiende, la gente que de veras tenemos una humanidad, sobre todo en este país, que esa parte la entiende, la comprende y la compra. Pero hay que saber cómo llegarles, cómo venderles, con argumentos, con ejemplos. Entonces, yo creo que ese es el tema principal de la persona. Trabajar mucho con ello, tratar de escoger el mejor perfil, como lo comenté, a veces uno se puede equivocar, pero ser muy fríos en las decisiones, sobre todo una empresa como la nuestra, que hay que tratar de evitar los riesgos que se puede tener con una mala decisión en el camino de la responsabilidad que las siguientes generaciones pueden llegar a tener. Sí. Don Pepe, para ir terminando, yo creo que, y a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, usted sabe todo, ya lo manifesté, la admiración y aprecio. Usted, que para mí, siempre uno ve a las gentes de afuera, para mí usted es un hombre pleno. Para mí es un hombre que usted ha logrado lo que yo hablo en la teoría. Yo decía que mucho lo ve en usted, el bien ser y el bienestar. Es un hombre que ha construido éxito, es un hombre que ha construido riqueza de muchos sentidos, tanto patrimonial, económica, como familiar, espiritual, social, yo diría en muchos sentidos, de prestigio. Es un tipo de riqueza importante. Creo que usted es un hombre feliz, transmite eso, y creo que al final ha llegado a la plenitud. ¿Qué nos podría decir de este concepto de don Pepe Mora es un hombre pleno y por qué es un hombre pleno a esta altura de su vida y con todo lo que ha vivido don Pepe? Pues mire, doctor, con mucho gusto. Mire, para llegar a la plenitud, en parte son los años, eso no hay duda. Los años a uno lo hacen centrarse más. Debe ser uno muy equilibrado. Esa parte es importantísima. Hay que tener dignidad, hay que respetar a las personas. Entonces, si uno empieza a trabajar en todos estos temas que comento, seguramente la plenitud que uno tiene, uno la va madurando, construyendo y transmitiendo a los demás. Porque miren, los líderes, cuando somos líderes, la gente quiere hacer a veces lo que uno hace. Si uno tiene un comportamiento agresivo, deshonesto, la gente va a ser igual. Si uno con esa plenitud y ese conocimiento y esos años que nos da la vida, somos personas sensatas, responsables, honestos y transmitimos todo esto a los colaboradores, seguramente habrá éxito en las siguientes generaciones. Muchas gracias, don José. Y una última pregunta que tiene que ver con la institución, con la organización que usted dirige, con Grupo Estrella Blanca, que fue uno de los generosos patrocinadores de este proyecto. ¿Qué impacto ha tenido, o cómo lo ve usted, qué impacto ha tenido digamos que compartir estas ideas de liderazgo Daisuji, de humanismo, de la persona en el centro, de relaciones humanas vitales y trascendentes en el ámbito de su organización ahora que pues ya ha circulado este material? Mire, yo creo que hay algo que debemos de considerar y que nos ayuda mucho, que es la familia. Si uno es congruente, respetuoso y cariñoso y protege a uno, porque en el camino las tentaciones pueden ser muchas, y más en el medio en que nos desenvolvemos nosotros. Pero si uno cuida a la familia, de ahí salen muchos valores, de ahí se fortalecen muchas cosas. Yo creo que es un tema muy importante. Nosotros aquí en el grupo les debo comentar que los últimos 2 años, desde el punto de vista humano, desarrollo, capacidades y respuesta de nuestra gente, ha sido de mucho éxito. Nos enfrentamos a cambios importantísimos dentro del grupo, donde cambiamos prácticamente la tecnología anterior a la nueva. Era un ideal mío desde hace 10, 15 años. Y no podíamos avanzar por 2 razones. Primero,
porque no había consenso en todos nosotros de que había que cambiar a la tecnología que hoy día nos demanda el mundo. Y la otra, la capacidad económica en aquel tiempo que no la teníamos. Y a veces uno se justifica con la capacidad económica, pero hay medios de cómo uno puede llegar a transformar la organización, porque afortunadamente se puede hacer. Lo importante es que se nos quite el miedo, que hagamos lo que pensamos que debemos de hacer y que las adversidades que tenemos alrededor las podamos convencer, vencer y llevar a cabo los proyectos que desde mi punto de vista hasta hoy día han sido de éxito en este grupo Estrella Blanca. Por ese lado yo estoy convencido y seguiré trabajando para que esta empresa siga avanzando desde el punto de vista, miren, la responsabilidad que tenemos nosotros, aquí estamos hablando de 100,000 personas que viven entre trabajadores, socios, proveedores. Andamos más o menos alrededor de 100,000 personas. Imagínense lo que representa para ese país 100,000 personas que viven de esta organización. Esa responsabilidad que tenemos es muy grande. Y conscientes de esa responsabilidad, trabajamos para que logremos los retos y esta empresa no deje sin trabajo a estas gentes, que siga acumulando fuentes de trabajo, que es nuestro gran reto. Y el compromiso que hemos hecho en algunos casos, empezamos con un nuevo modelo o una nueva empresa, sembramos un árbol y lo abonamos, lo cultivamos y vemos que cuando la plaga se arrima, la vencemos. Y entonces todo eso hace que ese árbol vaya fructificando. Muy bien. Pues muchas gracias, don Pepe. Es un privilegio, como lo dije al principio. Le agradezco que se haya dado el tiempo para conversar con nosotros y compartir estas ideas. Y agradecerle a usted y a su gran equipo de trabajo el que hayan sido patrocinadores de este proyecto, que sé que lo hace por afecto y por convicción. Le agradezco yo mucho y pues que los éxitos sigan, don Pepe, en su vida, su familia y con toda la gente que colabora con usted y que tanta fe le tienen y que usted no los ha defraudado. Muchas gracias, don Pepe. Gracias, doctor. Le agradezco todo su tiempo, la importancia que le ha dado usted a nuestra empresa, el acompañarnos, aunque ahora no directamente por las actividades suyas, pero usted es una gente que dejó semilla muy fuerte en esta empresa. Y ese reconocimiento lo tenemos muchas gentes. Entonces, un abrazo cariñoso para usted y todo su equipo de trabajo. Y muy amable, doctor. Que nos vaya bien este año a todos. Claro que sí. Muchas gracias, don Pepe. Un placer conocerlo y un honor escucharlo. Gracias, muy amable. Pues muy edificadoras las palabras de don José, don Pepe, como le dices tú muy cariñosamente. Se nota que hay un respeto y una admiración mutua entre ustedes y bueno, lo que nos dice es maravilloso, ¿no? Sí, pues tantos años, yo te diría, le iba a decir, tantos miles de kilómetros que recorrimos juntos en otras etapas de la vida. Yo cuando llegué a trabajar con don Pepe tenía 31 años, 29, 30 años. Y ya a mis 63 pues ya es toda una vida de trabajo y de verlo a él y a toda la gente que lo rodea y a esa gran empresa que tanto cariño tengo, Estrella Blanca, que sin lugar a dudas es el esfuerzo de miles de gentes y que transportan millones de almas todos los días por las carreteras de este país, que tienen en su vida el progreso, la civilización, la interconexión, muchos valores humanos que han hecho de Estrella Blanca un ejemplo de compromiso. Sí, hay mucho cariño hacia todos ellos y especialmente a don Pepe. Y pues un placer escuchar a líderes compartiendo este tipo de ideas, compartiendo sus experiencias de primera mano, ¿no? Luego uno piensa que están encumbrados por ahí, pero oírlos hablar es totalmente distinto. Y pues así llegamos al final de este episodio de Liderazgo Daisuji, Construyendo Plenitud. Nuevamente les recuerdo todos nuestros medios, nuestro website www.liderazgodaisuji.com, las redes sociales, Facebook, LinkedIn, estamos como Liderazgo Daisuji. También hay una cuenta de Twitter o de X, es @LíderDaisuji. Tenemos también un canal de YouTube, los invitamos, Liderazgo Daisuji, les invitamos que se suscriban, que le den clic a la campanita de notificaciones. De igual manera, esta temporada en la plataforma donde estén escuchando, tenemos más episodios. Esta es la primera temporada, queremos hacer muchos más. Favorezcanos con su suscripción, con su like por ahí. Y pues bueno, por supuesto están ahí los libros en las librerías, en plataformas digitales también. No hay pretexto para no inundarse de estas ideas de humanismo.
Y pues solamente despedirnos. Yo soy Francisco Mace, editor, diseñador independiente, colaborador en varios medios y pues parte de este proyecto Daisuji. Muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad. Gracias, como siempre, un gusto con el equipo de producción, contigo, con todos los que hacen posible esto, y agradecer a ustedes que nos escuchan su paciencia y sus ganas de reflexionar por ser mejores y hacer un mundo mejor. Pues seguimos en esto del liderazgo Daisuji. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores: Digipack, soluciones en empaque; Estructuras Solana; Grupo Águila; Grupo Estrella Blanca; Grupo GAC, asesores de negocios; Grupo IPS, Praxis Asesores Corporativos; Silvana, telas y materiales para tapicería; Universidad Regional del Sureste, URSE; Unión Social de Empresarios de México, USEM. Liderazgo Daisuji, construyendo plenitud.